Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos, las pasiones y los chismes más jugosos de la farándula turca y, por supuesto, del mundo de las series que nos roban el corazón. Hoy, prepárense porque vamos a encender la pantalla con un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado miles de suspiros y que ha alimentado la esperanza de millones: el supuesto romance explosivo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé. Han pasado años desde que Senkalkam nos dejó huérfanos de esta química inigualable, pero la llama sigue viva. Y hoy vamos a analizar cada beso, cada mirada, cada detalle que nos hace pensar que quizás, solo quizás, el amor que vimos en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una realidad. Vamos a sumergirnos en el universo de Kerem y Hande, explorando esos momentos que nos hacen gritar que se besen, que se casen, que tengan muchos Keremitos y Handecitos. Pero antes de que sigamos adelante y nos dejemos llevar por la pasión y la fantasía, déjenme recordarles que su suscripción es el motor que impulsa este canal. Así que si aún no lo han hecho, corran a darle clic al botón rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometemos seguir trayéndoles el contenido más fresco, las noticias más candentes y los análisis más profundos de sus estrellas favoritas. Ahora sí, abróchense los cinturones porque despegamos. La pregunta que nos quema a todos por dentro es: ¿realmente hubo, o hay, algo más allá de la amistad y el profesionalismo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es sencilla. Pero lo que sí es innegable es la electricidad que se percibía en cada escena de Senkalkam. Y no me refiero solo a los besos apasionados, que por cierto, analizaremos en detalle más adelante. Me refiero a las miradas, a las sonrisas cómplices, a la forma en que interactuaban incluso fuera de cámara. Esa conexión palpable que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Los fans más acérrimos recuerdan con nostalgia las entrevistas conjuntas, donde las bromas fluían de manera natural y la tensión palpable era casi insoportable. ¿Recuerdan aquella vez que Kerem interrumpió a Hande para corregirle la pronunciación de una palabra en inglés? ¿O cuando Hande le devolvió el cumplido elogiando su sentido del humor? Pequeños gestos, quizás insignificantes para algunos, pero que para los shippers de Anker eran la confirmación de que allí había algo especial. Esos momentos de complicidad, esos roces accidentales, esas miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras. Eran combustible puro para la fantasía romántica. Luego, claro está, están los besos. Ah, los besos. Esos momentos mágicos que nos hacían suspirar, sonrojar y, en algunos casos, hasta gritarle a la pantalla. No eran besos fríos, técnicos, puramente profesionales. Se sentía pasión, deseo, una conexión profunda que trascendía la actuación. Y es que, seamos sinceros, es difícil fingir esa química. Puedes ser un gran actor, pero hay ciertas emociones que simplemente no se pueden falsear. La forma en que se miraban antes de besarse, la manera en que sus labios se encontraban, la intensidad que transmitían. Todo hablaba de algo más que simple actuación. Pero volvamos al título del vídeo: beso explosivo. Kerem Bürsin enamora a Hande Erçel con múltiples besos. ¿A qué nos referimos con beso explosivo? No estamos hablando de un solo beso, sino de una serie de momentos íntimos que en conjunto crearon una verdadera bomba de emociones. Desde el primer beso tímido y torpe hasta los besos más apasionados y desenfrenados, cada uno de ellos contribuyó a construir la narrativa de amor entre Eda y Serkan, y quizás, también entre Hande y Kerem. Cada beso representaba una nueva etapa en su relación, un nuevo nivel de intimidad y confianza. Recordemos el beso bajo la lluvia, uno de los momentos más icónicos de la serie. La lluvia torrencial, la música melancólica, la mirada desesperada de Serkan. Todo conspiraba para crear una atmósfera de romanticismo absoluto. Y cuando finalmente se besaron, fue como si el tiempo se detuviera. Un beso lleno de anhelo, de pasión contenida, de una necesidad mutua que ya no podía ser ignorada. Ese beso no solo marcó un punto de inflexión en la serie, sino que también se convirtió en un símbolo para los fans de Anker, un momento que capturaba la esencia de su posible romance. ¿O qué decir del beso en la cabaña, después de la noche de tormenta? Un beso más íntimo, más suave, que reflejaba la vulnerabilidad y la confianza que comenzaban a sentir el uno por el otro. Un beso que marcaba un punto de inflexión en su relación, un paso hacia la consolidación de su amor. Era un beso que hablaba de protección, de cuidado, de un amor que comenzaba a florecer en la adversidad.
Y no podemos olvidar los besos en los momentos de crisis, cuando la relación de Eda y Serkan se tambaleaba al borde del abismo. Esos besos desesperados, llenos de lágrimas y de promesas rotas, pero también de una esperanza inquebrantable. Besos que demostraban que, a pesar de las dificultades, su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Esos besos eran la prueba de que su amor era capaz de superar cualquier tormenta, de que estaban dispuestos a luchar el uno por el otro. Pero, ¿qué pasa fuera de la pantalla? Después del éxito arrollador de Senkalkapm, Kerem y Hande continuaron sus carreras por separado. Ambos cosecharon nuevos éxitos, exploraron nuevos proyectos y, aparentemente, siguieron caminos diferentes en el amor. Hande tuvo una relación pública con el también actor Keremcem, mientras que a Kerem se le relacionó con varias figuras del espectáculo. Sus vidas profesionales tomaron rumbos distintos, pero la sombra de Anker siempre estuvo presente. Sin embargo, los rumores sobre un posible reencuentro siempre estuvieron presentes. Los fans nunca perdieron la esperanza de volver a verlos juntos, ya sea en la vida real o en la ficción. Y cada pequeño indicio, cada comentario ambiguo, cada foto juntos, era interpretado como una señal de que el amor entre ellos seguía latente. Cada vez que se les veía en el mismo evento, o simplemente mencionaban el nombre del otro en una entrevista, las redes sociales explotaban con especulaciones y deseos de un reencuentro. Recientemente ambos han estado solteros, lo que ha avivado aún más las especulaciones. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de peticiones para que vuelvan a estar juntos y de teorías sobre los posibles motivos de su separación. Algunos aseguran que fue la presión mediática, otros que fue la diferencia de agendas, y otros que simplemente necesitaban tiempo para crecer individualmente. Las teorías son infinitas, alimentadas por la esperanza y el deseo de los fans de verlos juntos nuevamente. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió, o está sucediendo, entre ellos. Pero lo que sí podemos afirmar es que su química es innegable, que sus besos nos han hecho soñar y que su historia, ya sea real o ficticia, nos ha robado el corazón. Su conexión en pantalla es innegable, y el impacto que han tenido en el público es inmenso. Han creado una legión de fans que siguen creyendo en su amor, y que esperan pacientemente el día en que confirmen lo que muchos ya creen que es cierto. Ahora bien, dejando a un lado el romanticismo y la pasión, es importante recordar que Kerem y Hande son profesionales que han dedicado años de su vida a perfeccionar su oficio. Su talento como actores es indiscutible y su capacidad para transmitir emociones a través de la pantalla es admirable. Así que, independientemente de lo que haya sucedido entre ellos en el terreno personal, debemos reconocer su trabajo y su dedicación. Han demostrado ser actores versátiles y talentosos, capaces de interpretar una amplia gama de personajes y de conectar con el público a un nivel profundo. Y hablando de profesionalismo, no podemos dejar de mencionar el excelente trabajo de los directores, guionistas y todo el equipo de producción de Senkalkapm. Fueron ellos quienes crearon la atmósfera perfecta para que la magia entre Kerem y Hande floreciera. Fueron ellos quienes escribieron los diálogos ingeniosos, los momentos emotivos y las escenas apasionadas que nos mantuvieron pegados a la pantalla. Así que un aplauso para todos ellos. Su trabajo fue fundamental para el éxito de la serie, y para que la química entre Kerem y Hande se tradujera en una historia de amor que ha cautivado a millones. Pero más allá del talento y el profesionalismo, también es importante recordar que Kerem y Hande son personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones. Es fácil caer en la tentación de idealizar su relación y de proyectar nuestros propios deseos en ellos, pero debemos respetar su privacidad y permitirles que vivan sus vidas como mejor les parezca. Su felicidad es lo más importante independientemente de si están juntos o no. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia llena de misterio, de pasión y de esperanza. Una historia que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química es un factor fundamental en cualquier relación y que, a veces, la realidad puede superar la ficción. Es una historia que nos invita a soñar, a creer en la magia del amor y a no perder la esperanza de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Hemos recorrido un largo camino hoy, analizando cada detalle, cada beso, cada mirada que nos hace creer en la magia de Anker. Hemos revivido momentos inolvidables de Senkalkapm, y hemos especulado sobre el futuro de esta pareja tan querida por el público. Hemos visto que la química entre ellos es innegable y que sus besos, verdaderamente, fueron explosivos. Hemos explorado todos los ángulos de esta historia, desde la pasión en pantalla hasta la incertidumbre fuera de ella.
Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Y me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ander realmente estuvieron enamorados? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la ficción? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los estaré leyendo con mucho gusto. Sus opiniones son muy importantes para nosotros, y nos encanta saber lo que piensan sobre este tema. Y antes de despedirme, no quiero dejar de recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por su tiempo y su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. ¡Que viva Anker!